Cordial salud. En el siguiente video expondremos nuestro recurso elaborado en el App Innova. Nosotros somos el grupo 386 y nuestro recurso lo nombramos Can We Learn Together. En este recurso digital utilizamos medios tecnológicos e interactivos que fueran adecuados para facilitar el aprendizaje en inglés, así que permitiendo que los estudiantes desarrollen habilidades comunicativas a través de la exploración de contenidos culturales en línea. Este material integra elementos multimedia como videos, imágenes y audios que promueven la comprensión auditiva, la reflexión cultural y la planificación de la exploración oral. Por lo tanto, fomenta un aprendizaje significativo, motivador y adaptable a distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Objetivo del aprendizaje de este recurso. Bueno, nosotros quisimos identificar las características, intereses y estilos de aprendizaje de los estudiantes con trastorno del espectro autista, así diseñando adaptaciones curriculares pertinentes en la asignatura de inglés. Diseñamos actividades inclusivas que integran el uso de pictogramas, rutinas visuales y algunos recursos manipulativos para facilitar el aprendizaje en vocabulario básico en inglés. Por último, quisimos promover el involucramiento y el respeto por la diversidad entre todos los estudiantes del grado cuarto mediante actividades cooperativas y de sensibilización. El propósito de este recurso surgió de la necesidad donde identificamos que en un grado de 40 estudiantes, los cuales 3 de estos estudiantes presentaban un aprendizaje diferenciado con TEA y TDAH, y que en este colegio ubicado en la ciudad de Cali enfrentaban barreras significativas en el aprendizaje con la asignatura de inglés, especialmente en lo relacionado con las metodologías tradicionales que no contemplan sus características cognitivas, sensoriales y comunicativas. Así que mediante esta propuesta buscamos atender la falta de estrategias diferenciadas en el aula de inglés, generando un entorno de aprendizaje seguro, predecible y enriquecido con recursos visuales, pictogramas, rutinas claras y actividades multisensoriales que respondan a las particularidades del espectro autista. La Bitnova, a continuación queremos darles a introducir cómo son las actividades que tenemos para este proceso. Cada una de las actividades tiene una fase. La actividad número 1 se conoce como Ponte en mis zapatos y le pusimos un título en inglés que se llama My Shoes, Your Shoes, Together We Can. Significa que es importante que podamos entender los zapatos que yo tengo, los zapatos que el otro tiene y así todos juntos podemos construir. Entonces, a partir del verbo can, que significa poder, estamos descubriendo las habilidades desde los diferentes entornos de aprendizaje que cada persona tiene, sabiendo que todos tenemos unas inteligencias múltiples y diferentes maneras de aprendizaje. Cada uno tiene unas habilidades exponenciales sin importar tal vez las falencias en donde no podemos desarrollar nuestros grandes proyectos, pero tenemos habilidades específicas. Entonces, para esta primer actividad de Ponte en mis zapatos, desarrollamos una presentación en base a las habilidades de los animales y finalmente un video en el que explicamos cómo utilizar el verbo can. También desarrollamos unas preguntas de opción múltiple en inglés que son preguntas en relación a la inclusión. Por ejemplo, ¿podemos en nuestro salón crear ambientes inclusivos? Entonces ahí respondemos, yes, I can, or no, I can. Podemos ayudar a algunos estudiantes que tienen necesidades en temas de caminar o de movilidad y podemos ahí escribir, yes, I can. Y de esta manera estamos utilizando conceptos inclusivos y al mismo tiempo utilizamos la estructura del verbo en inglés can, que significa poder. La segunda actividad que tenemos para este desarrollo de la Innova se llama
Aula Inclusiva y la hemos titulado Aprendemos con Ken. En el aula inclusiva desarrollamos una actividad de un cuento que se llama La Isla de la Unidad. Este cuento tiene una historia de procesos de inclusión y algunas preguntas de opción múltiple, las cuales nos llevan a comprender cómo poder crear un entorno, cómo crear un aula que pueda generar inclusión para todos nuestros niños. Este cuento está también diseñado con algunas misiones especiales que a través de Genially se pudo diseñar y de esta forma entender la importancia de los procesos de inclusión. También tenemos en esta unidad 2 algunas preguntas de opción múltiple, las cuales están diseñadas en inglés, pero que muestran historias de diferentes estudiantes, como por ejemplo Sofía, que es una estudiante de grado cuarto, que ama el arte, pero que no puede ir al colegio. Entonces, ¿qué opciones le damos a Sofía para que pueda aprender? Esas son preguntas de opción múltiple que hemos creado en la actividad 3. En la actividad 4, que la conocemos, perdón, la actividad 3 que se conoce como Mi Escuela, Territorio de Paz, la hemos titulado Together We Can. En esta tratamos de involucrar a todos los estudiantes, sin importar de qué grado sean, o si están específicamente en la clase de inglés, porque este recurso digital está diseñado para que lo podamos aplicar en una clase de inglés, pero con un contexto ético y con un contexto filosófico. Entonces podría ser aplicada también en una clase de ética y valores, en una clase de filosofía, en una clase para niños de primaria o de preescolar, en donde podamos utilizar, por ejemplo, la actividad 1 que está diseñada con animales y de esta manera podamos entender la importancia de la inclusividad. Aquí en la actividad 3 diseñamos unas preguntas de falso y verdadero en la plataforma Wordwall y de esta forma podemos desarrollar un proceso de icebreaker o de rompehielos para entender cómo crear una escuela, cómo crear un contexto en el que podamos incluir a todos nuestros estudiantes. En esta también desarrollamos algunas preguntas, las cuales son preguntas de falso o verdadero, y con esta los estudiantes puedan tomar una posición clara frente a lo que es las situaciones de inclusión. Luego tenemos la actividad número 4, la cual se conoce como Tejiendo Inclusión, Treats of Inclusion, Can We Weave Together? En esta clase, en esta actividad, lo que se pretende es que se pueda fortalecer la autoestima de cada uno de los estudiantes, en donde se puedan fortalecer sus grandes capacidades, qué pueden hacer, sus talentos, todo el potencial personal que cada uno de ellos tiene. Y para este se desarrolló un juego de emparejar imágenes y algunos conceptos de los cuales los niños pueden ir reconociendo ciertos colores, utilizando algunos procesos de pintura y de manera artística reconocer el verbo can y las capacidades o habilidades que cada uno de ellos desarrolla. También desarrollamos preguntas de deslizador en donde hay 7 niveles para hacer el proceso de deslizar, preguntas en inglés, pero que traen algunas respuestas usando especialmente el verbo can. Y finalmente utilizamos la actividad número 5. La actividad número 5 se conoce como escuela que dialoga, can we talk, y aquí el uso importante del verbo can desde la perspectiva del diálogo. Creamos una presentación en PowerPoint con diapositivas, las cuales buscan explicar cuáles son las principales herramientas que nosotros utilizamos para hacer diálogos inclusivos. Cómo crear estrategias en un salón de clase que generen un impacto de inclusión
utilizando el concepto DUA, en inglés es UDL, y de esta manera poder construir un futuro inclusivo dentro del proceso educativo de los salones de clase. También hicimos un video explicando cada uno de estos procesos y finalmente desarrollamos preguntas de falso y verdadero en base a lo que es dialogar de los conceptos inclusivos. Estas son las 5 actividades que desarrollamos para nuestro Lab Innova. Ahora continuamos con las conclusiones después de desarrollar estas actividades. Bueno, así es, compañera. Entonces, las conclusiones de este recurso digital nos ayudó a desarrollar, según los principios del diseño universal para el aprendizaje y con un enfoque ético transversal, hemos logrado integrar de manera efectiva la enseñanza del verbo can, junto con la promoción de valores fundamentales como la autoeficacia y la perseverancia, desde el respeto por la diversidad. Entonces, las personas que tengan el espacio de ingresar a este recurso se dará cuenta que esto es motivador e inclusivo y que esto nos ayuda a diseñar para que los niños de preescolar y primaria puedan aprender a su propio ritmo. Mediante estas actividades dinámicas visuales, nos pudimos dar cuenta que los estudiantes no solo aprenden una estructura gramatical básica en inglés, sino que también nos ayuda a fortalecer su confianza y que bueno, pues que esta capacidad es un proceso personal que se requiere de esfuerzo y de desarrollo. Finalmente, este recurso es un claro ejemplo de cómo pues, la educación puede ser simultánea e inclusiva desde la ética y de alta calidad. Así que sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.